Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El 16 de septiembre se reconoce como el día en que la independencia de México vive sus primeras horas. A San Luis Potosí fue la noche del 10 de noviembre de 1810. Hoy vamos a platicar con el historiador Armando Hernández Suberville, quien tiene una investigación muy interesante porque nos permite recorrer algunos edificios, calles, lugares en el centro histórico de la capital potosina, por donde se vivieron precisamente estas primeras horas de la independencia de México en territorio potosino. Acompáñenos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Cuando pensamos en la independencia de México, lo primero que viene a la mente es el famoso Grito de Dolores. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo se vivieron esos primeros días en lugares como San Luis Potosí? Más allá de los grandes caudillos, la independencia también se construyó en plazas, calles y edificios que fueron testigos de reuniones, conspiraciones y decisiones que marcaron el rumbo del país. En San Luis Potosí, estos espacios conservan la memoria de cómo la población se organizó y cuál fue el papel de la provincia en esos momentos iniciales de transformación. Una historia que nos recuerda que, desde lo local, también se forjó el sueño de un México independiente. La noche del 10 de noviembre de 1810 comenzó la independencia a expresarse, a manifestarse, a extenderse por San Luis Potosí. Vamos a platicar el día de hoy con el invitado que tenemos. Ya vieron, está con nosotros el doctor Armando Hernández Suberville. Hoy no estamos en el Colsan, sino en otro espacio que ya nos va a explicar nuestro invitado dónde estamos. Armando, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Cuéntanos, ¿dónde estamos y por qué? Bueno, estamos precisamente en el claustro del antiguo convento del Carmen, de la ciudad de San Luis Potosí, porque justamente dentro de estos muros, en las celdas que ocupaban sus habitantes, fue que prosperó la independencia, o el primer, como lo manifestaste, que creo que es muy adecuado, esa primera manifestación de la independencia en San Luis Potosí. Una cosa fue el Grito de Dolores esa noche del 15 de septiembre de 1810, y bueno, pues habría que recordar en qué condiciones se vivía en esa época, ¿no? Entonces se fue extendiendo, pero no es que a partir de esa noche, sino que antes empezó a gestarse. ¿Tuvimos también nuestra especie de conspiradores acá? Sí, hubo conspiradores en prácticamente toda la región, una región amplia, importante en torno a Dolores. Pero básicamente las invitaciones formales, digamos, a unirse al movimiento, pues llegarán ya pasado el grito, ¿no? Ese grito que pues se tiene que adelantar, ¿no? Esa azonada como se le ha llamado en otros ámbitos, esa azonada se tiene que adelantar porque es descubierta. Y es descubierta porque hay un férreo sistema de espionaje entre el gobierno realista, que sabe que hay descontentos en varios frentes, y termina también impactando a San Luis Potosí, por supuesto, una ciudad que tenía o que estaba a cargo de su resguardo un personaje fundamental en la historia potosina, que fue don Félix María Calleja, por ejemplo. ¿Qué papel jugó Félix María Calleja? Decías que tenía una red de espionaje. Sí, tiene una red de espionaje. Bueno, Félix María Calleja es enviado en esta búsqueda que tiene el gobierno Borbón, que reinaba en la monarquía hispánica en ese momento, de reformular el ejército, de entender otra vez la necesidad de contar con un ejército profesional, apto, entrenado, etcétera, ¿no? Con espacios incluso adecuados para ello. Entonces Calleja llega a San Luis Potosí con la encomienda de justamente armar estas nuevas brigadas, estos nuevos destacamentos de soldados a sus órdenes, y bueno, estará encargado de lo que correspondía
a la región de San Luis Potosí, pero también a otras áreas. Entonces, Calleja, digamos que se encuentra en un momento y en un lugar adecuados para hacer frente al levantamiento de Hidalgo. Por supuesto, cuando se da esta sonada, este grito, pues empieza a caer todo como fichas de dominó, ¿no? Se empieza a esparcir por toda la región el movimiento, se sabe que hay un movimiento. Y llegan o empiezan a pretender llegar a San Luis Potosí emisarios de Hidalgo, emisarios de Allende, que traen las noticias y que traen también la intención de sumar más gente. Hay 3 personajes que son capturados precisamente por este sistema de espionaje y de control que ha establecido Calleja, que son Anacleto Moreno, que es capturado en Tierra Nueva con papeles de Hidalgo para invitar a un alférez vecino de la ciudad de San Luis Potosí, que era Nicolás Zapata, quien le da nombre a la calle que tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y también caen otros personajes. En las haciendas también se busca que prenda esa mecha, ¿no? José de la Luz Gutiérrez, un personaje de la hacienda de Peñasco, también es capturado. También se sabe que tiene esa intención de ¿Simpatía por el movimiento insurgente? Exactamente. Y pues lo que hacen es venir y encarcelarlos aquí. ¿Aquí en San Luis Potosí? Aquí en San Luis Potosí, no en la cárcel, sino dentro de los muros conventuales que se creía que eran muy seguros, ¿no? Pero más seguro que una cárcel, que ya para entonces funcionaba bastante bien, aunque el edificio de las Casas Reales no estuviera concluido. Pero imagínate tú, los encierran en el Carmen y los encierran en San Francisco. Entonces, en un convento, no en una cárcel. No en una cárcel. Y es dentro de los conventos, hay una razón también, porque, bueno, entre otros está Fray Luis Herrera, quien es un lego juanino, que también es simpatizante de la causa, también es encerrado, y hay una suerte de buena fortuna de que todos esos personajes que de forma aislada habían estado tratando de encender la mecha de la insurgencia en San Luis Potosí, pues terminan reunidos en espacios definidos. Y ahí encontrarán eco en los propios habitantes de los conventos. En este caso hay un fraile carmelita, Fray Gregorio de la Concepción, que es simpatizante de la causa y que empieza a hablar con los personajes que están aquí encerrados. Y cuando lo hace, logra convencerlos de que siga adelante el movimiento. Se pone de acuerdo con otro fraile juanino, Fray Juan de Villerías, y fíjense ustedes, todos esos son nombres de calles que tenemos en nuestra ciudad. Se pone de acuerdo con Villerías y logran convencer al capitán de lanceros de San Luis Potosí, que era Joaquín Sevilla y Olmedo, y logran convencer a otro personaje, Francisco Lanzagorta, para que traicionen al ejército realista, se sumen a la causa independiente. ¿Y qué crees que pasa? Pues están en conventos, simple y sencillamente entran con sus armas, someten a los frailes. Eso sucede en la noche madrugada del 10 al 11 de noviembre, someten a los personajes, aprovechan la noche, liberan a los reos y comienza por fin dentro de la ciudad ya la primera reyerta, la primera escaramuza, batalla, si se quiere, que tiene que ver con la independencia de México y que se da aquí en San Luis Potosí en esos términos. ¿Qué pasa con el ejército realista? ¿Estaba Calleja al mando? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaban las armas? ¿Quién estaba al mando? Muy buena pregunta. ¿Por qué es posible que suceda esto? Simplemente porque Calleja, justamente al ser encargado de todo este ejército de la región, tiene que enfrentar a Hidalgo. Lo tiene muy cerca. Pero la ciudad y el cuartel con que se contaba no era suficiente para tener a toda esa gente preparada, lista para enfrentarlo. Se lleva a todos a la Pila, a la hacienda de la Pila,
para ya preparar la estrategia, reunirse e ir a enfrentar a Hidalgo, que son los que tienen realmente el movimiento en grande. Cuando hace esto, deja encargado a Toribio de la Cortina la ciudad y con un contingente militar muy pobre, porque bueno, la idea era, la pelea estalla y los sospechosos de traición están encerrados. Entonces puedo dejar, digamos, tranquila la ciudad sin mayor problema. Lo que no sabía es que, como te decía hace un momento, dentro de estos muros florece precisamente la semilla de la insurgencia en San Luis Potosí. Graso error no haberlos llevado a la cárcel, donde ya estaba instalada, nos decías, en lo que ahora es Palacio de Gobierno. ¿Ahí estaba la cárcel, decías? Así es, estaba en la parte posterior de lo que ahora es nuestro Palacio de Gobierno, donde algún momento fue Finanzas y que, bueno, pues fue transformado en el siglo XX. Pero justo ahí estaba la cárcel, fue lo primero que empezó a funcionar en un edificio que veremos más adelante. Comenzó a construirse en 1798, en febrero del 98, aunque la orden la había dado Gálvez desde 1767, y que tenía toda una idea militar para la defensa de la ciudad. No va a funcionar y en cambio serán los insurgentes quienes tomen, como veremos más adelante, ese espacio y logren consumar parte de esa primera etapa de independencia aquí. Vamos a ir platicando con el doctor Armando Hernández Suberville, historiador aquí del Colegio de San Luis. Hoy no vamos a estarnos en los espacios propios del colegio porque, bueno, pues los vamos a ir llevando a través de esta charla a los diferentes lugares donde se vivió el movimiento de independencia en aquel 1810. Continuamos. Bueno, pues nos quedamos en que estaban encarcelados en este convento, en lo que hoy es el Museo del Virreinato. ¿Qué pasó toda esa, me estoy imaginando una noche muy convulsa, el 10 de noviembre de 1810? ¿Qué más pasó? Pues mira, yo creo que hay que regresarnos un poquito en el tiempo, porque ahora nos encontramos justamente frente a la Biblioteca Pública Universitaria y hay una razón para ello, en esta cartografía, digamos, de la independencia en San Luis Potosí. A nuestras espaldas estaba el cuartel militar, ¿no? No existía esa extensión de la calle de Mariano Arista, estaba pues un espacio destinado, una vez que expulsaron a los jesuitas en 1767, se da este espacio para que se convierta en cuartel, ¿no? Y aquí en San Luis, como te comentaba, pues estaba Félix María Calleja, y Calleja había reorganizado dos cuerpos de infantería, denominados cuerpos de dragones, el de San Carlos y el de San Luis, que estaban apostados en la ciudad, en Matehuala y en Charcas. Y también estaba a su cargo la caballería de Nuevo Santander. Entonces estos cuerpos de dragones pues buscaban formalizar la milicia, pero había un problema. No tenían armas, no solían tener armas suficientes. En San Luis sí había unas piezas de artillería que eran pequeños cañoncitos y pues algunas armas para algunos pocos. Realmente
quien se sumaba al ejército tenía que tener su arma, su caballo, su lanza, incluso pagar hasta el uniforme. Entonces era todo era muy complejo formar parte de la milicia. Aún con todo, Calleja logra formar estos cuerpos y, como te decía, se tiene que ir a preparar a la pila, porque juntar a los de Matehuala, a los de Charcas, a los que estaban aquí en San Luis, al cuerpo de caballería de Santander, los que se iban sumando de Querétaro, etcétera, pues se van para allá. Entonces, cuando deja a Toribio de la Cortina aquí a cargo de la ciudad, Toribio decide estacar, o sea, poner estacas, altas estacas, a lo largo y frente de todo el cuartel y la vuelta rumbo a donde está la capilla de Loreto. Y con eso pensaba que se iba a resguardar el espacio militar. Pero en una jugada extraña que no logramos entender, decide que esas piezas de artillería no se tendrían que estar resguardando en el cuartel. El que lo estacara, el que le pusiera una suerte de defensa extra, nos hace pensar que posiblemente Toribio imaginara que el primer lugar que iban a atacar los insurgentes era justamente este cuartel, ¿no? Pensando que aquí estaban las armas. Pensando que aquí estaban las armas. Entonces se las llevó, las escondió, pero con lo que no contaba era con que, bueno, pues algunos personajes como los que ya te mencioné, Joaquín Sevilla y Olmedo o Lanzagorta, terminarían por voltearse y hacerse del bando insurgente, y sabían dónde estaban las armas, sabían dónde podían atacar primero, y este cuartel con su estacada terminó sin ser tomado en cuenta. Posteriormente, con la llegada de nuevos personajes a todo el movimiento que se estaría dando posterior al 10 y 11 de noviembre, pues sí, el cuartel estaría siendo ocupado intermitentemente por cuerpos insurgentes y por cuerpos realistas. Lo mismo las casas reales, lo mismo los conventos. Pero mientras tanto, esa táctica de Toribio no funcionó. Como veremos, terminaría jugando en su contra. Entonces, Calleja se llevó a todos estos hombres del ejército, a estos contingentes que venían de Matehuala, de otros lugares. Se terminarían reuniendo en la pila y deja aquí a cargo a Toribio de la Cortina, junto con un grupo de una brigada, digamos, un cuerpo pequeño, sin armas, además. ¿No? Porque te digo, las pocas que había, que debían estar aquí resguardadas. Sí, la artillería, la poca artillería que había se queda aquí. La artillería son cañones, y todo eso solo se lo lleva a otro lado, al cual ahorita nos vamos a ir. Lo esconde y vamos para allá. Bueno, pues es parte de lo que nos está contando el historiador Armando Hernández Suberville, quien nos ha contado a través de estos espacios físicos de las calles que todavía caminamos todos los días y que, bueno, pues forman parte de la historia. ¿Qué otro elemento, en qué momento se convierten de ser realistas al bando insurgente? Es incluso en algunas ocasiones cuestión de días, de horas. En el caso, por ejemplo, de Sevilla y Olmedo, bastó que Fray Gregorio de la Concepción, que seguramente ya... las ideas están siempre, ¿no? Los pasquines rondan de mano en mano, llegan noticias de todos lados, entonces las ideas están ahí. Basta que a veces llegue alguien y diga, ¿sabes qué? Adentro, en el convento, tenemos apresados algunas personas que traen esta idea, que nos van a ayudar a liberarnos del yugo. ¿Qué te parece? ¿Cuáles de estos potosinos serían algunos de estos liderazgos en esa época del bando insurgente? Pues del bando insurgente, estos que mencionamos en el primer bloque me parece que son los más importantes. Curioso que Fray Gregorio de la Concepción no esté... digamos, al menos en una calle, ¿no? Sí, en el imaginario, pero Villerías, Lanzagorta, Zapata, Nicolás Zapata... ¿Sevilla y Olmedo? Sevilla y Olmedo, por supuesto. ¿Eran potosinos? Eran gente de aquí, de San Luis, vivían aquí, eran vecinos de San Luis Potosí. Y entonces ellos, digamos que son la semilla de ese brote insurgente que dura pocos días, hay que decirlo, dura pocos días, porque después, como veremos más adelante, pues se torna
difícil la situación. Pero estos personajes sí han sido encumbrados de alguna manera. Aquí justamente frente a nosotros, o más bien a unas cuadras de donde nos encontramos, está la importante calle de Nicolás Zapata. Curiosamente no tenemos una gran calle Emiliano Zapata, es una calle pequeña aquí en el centro histórico, cerca del Mercado Hidalgo. Pero entonces también esas calles nos deben de decir algo. ¿Por qué llevan esos nombres? ¿Por qué Lanzagorta, Sevilla y Olmedo, que están en el barrio de San Sebastián? ¿Por qué llevan esos nombres, no? El movimiento de independencia duró más de 11 años, la consumación llega hasta el 27 de septiembre de 1821 y entonces en todo este lapso no fue de todo una historia lineal, sino que hubo altas y bajas para los dos bandos. Estamos hablando hoy, estamos intentando reconstruir de la mano de los expertos cómo fueron esos primeros días, semanas, meses de 1810, en donde la independencia pues se estaba gestando y estaba encontrando eco en otros lugares como San Luis Potosí. ¿Cómo se vivió? Bueno, pues de eso vamos a seguir hablando. Vamos ahora a trasladarnos a un par de espacios que también fueron parte importante, mudos testigos de la historia en San Luis Potosí. Bueno, como les había comentado, en alguna de las casas que están a mis espaldas, bueno, los terrenos que ocupan las edificaciones a mis espaldas, es que se encontraba esa armería improvisada que había hecho Toribio Cortina, donde había resguardado armas, donde había resguardado la artillería, que extrañamente no había dejado en aquel cuartel. Y eso facilitó que la gente que venía del convento del Carmen, que venía del convento de San Juan de Dios, de San Francisco, que se había aliado, que se había ya volteado en contra del ejército realista, tomara fácilmente las armas, las dispusiera en las bocacalles y procediera a tomar el edificio más importante del poder que había en la ciudad, que eran las casas reales. A partir de ello, pues prácticamente la ciudad estaba bajo control de los insurgentes, porque tener bajo su control las casas reales y aprovechar la ventaja militar que éstas suponían, como veremos en el siguiente bloque, pues permitirían que Toribio pues terminara por rendirse, terminara por caer en manos de los insurgentes. Bueno, precisamente es en la edificación que se encuentra a mis espaldas donde se encontraba la casa de don Toribio de la Cortina, quien estaba encargado de la ciudad. Y es ahí mismo donde él se va a encerrar junto con los pocos aliados que le quedaban, una vez que se entera que los insurgentes se han escapado de los conventos que ya vimos y que han tomado la armería. Pero lo que no sabía Toribio de la Cortina es que encerrarse ahí iba a ser su perdición, porque los insurgentes, tomando ventaja de la forma arquitectónica militar que tenían las casas reales, lo convertirían en una presa fácil para someterlo. A lo largo de la historia, la guerra ha sido vista como un asunto de hombres. ¿Pero qué papel jugaron las mujeres en los conflictos armados? Durante la Guerra de Independencia, en la Intendencia de Guadalajara, muchas mujeres no solo fueron testigos del conflicto, sino que participaron activamente en distintos roles. Algunas apoyaron la insurgencia, otras fueron acusadas de traición y muchas más se vieron atrapadas en medio del fuego cruzado, enfrentando desplazamientos, violencia y persecución. ¿Cómo se les juzgaba? ¿Qué significaba para ellas ser parte de un conflicto que redefiniría el futuro del país? Te invitamos a conocer más en la tesis Mujeres en el contexto de la guerra insurgente en la Intendencia de Guadalajara, una investigación que recupera los testimonios de aquellas que suplicaban justicia, denunciaban actos de infidencia o eran acusadas de rebelión. A través de documentos históricos, esta obra da voz a las mujeres en tiempos de guerra, revelando un aspecto poco explorado de nuestra historia. Consulta esta y otras tesis de historia en nuestro repositorio institucional. El detonante que precipitó el movimiento en favor de la independencia
fue la caída del rey Fernando VII y la ocupación del trono por José Bonaparte, hermano de Napoleón. Recordemos que Napoleón había invadido España y con la invasión de España pues destronan a Fernando VII y le dan el trono a José Bonaparte. Y este hecho impulsó muchísimas rebeliones los primeros años del siglo XIX. El Ayuntamiento de la Ciudad de México propuso que no se reconociera la autoridad de los franceses y pidió al virrey que se encargara del gobierno provisional del reino. Entonces aquí ya podemos ver las implicaciones políticas que provocó la ausencia del monarca. La soberanía residía en el pueblo, en sus representantes. El Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, así como los indígenas de los pueblos de Tlaxcalilla y Santiago, cercanos a la ciudad, respondieron de inmediato dando su apoyo al Ayuntamiento de la Ciudad de México. En cambio, Puebla, Guanajuato, Guadalajara y Querétaro no enviaron representantes de sus ayuntamientos a México. Bueno, pues seguimos con este tema del paso de la independencia por San Luis Potosí en aquel año de 1810. Y bueno, pues a ver, Armando, entonces nos quedamos en el bloque anterior en que tenían las armas el ejército realista guardadas. ¿Qué pasó después? ¿Por qué estamos ahora en Palacio de Gobierno? Precisamente porque una vez que los insurgentes logran hacerse de toda la armería que había escondido Toribio Cortina en la casa que acabamos de ver, en el lugar que acabamos de visitar, pues, se vienen precisamente a lo que eran las casas reales. Primero para rodear toda la cuadra de la plaza con las artillerías que habían obtenido, ¿no? Esos cañones que terminan apostando en las bocacalles, hacen empalizadas y logran someter a Toribio de la Cortina en su casa. Entonces, la mejor opción, y esto es hasta irónico, era tomar las casas reales, que habían sido concebidas como un espacio completamente militar, para desde ahí, aprovechando la altura, aprovechando la distancia que tenía respecto a la casa del encargado de la ciudad, pues tener una ventaja militar y someterlo. Entonces, lo que hacen es tomar esas armas, someter a los pocos que estaban cuidando las casas reales, porque recuerda que las casas reales estaban pues, prácticamente deshabitadas. El gobierno no estaba realmente asentado aquí y lo que estaban eran los soldados, la soldadesca que se había llevado Calleja, como ya platicamos, a la pila para entrenar para enfrentar a Hidalgo y que estaba ya para noviembre de ese año pues en batalla franca. Entonces, hay muy poca resistencia. Las casas reales caen inmediatamente y se puede aprovechar el sentido estratégico militar con el que había sido concebido un edificio para defender a los realistas, pero que ahora los insurgentes estaban tomando para sí. Ya nos lo habías mencionado en un programa anterior. Brevemente, ¿puedes recordarnos el sentido con el que se construyó este edificio que hoy alberga al Palacio de Gobierno y qué eran las casas reales? Sí, claro, con gusto. Recordemos que en 1767 hay estos tumultos y que esos tumultos son un levantamiento popular armado que viene con una carga de violencia que es refrenado entonces por el visitador José de Gálvez y deja establecido que en esta cuadra donde ahora estamos nosotros, en este edificio, se construyeron unas nuevas casas reales, unas casas reales que no eran otra cosa más que la sede del gobierno virreinal en ese momento. Eran casas reales porque eran las casas del rey, ¿no? Y representaban al rey. Entonces aquí lo interesante es que Gálvez piensa que después de esos tumultos el pueblo de San Luis se iba a levantar en cualquier momento y pide que se haga bajo un diseño completamente militar, es decir, un diseño que permitiera arquitectónicamente defender los 4 flancos, los 4 puntos cardinales y sobre todo defender la plaza principal. Entonces, ese diseño
se va a materializar muchos años después. El edificio comenzará a construirse en 1798, pero pues no va a cobrar realmente relevancia hasta estos años en que los insurgentes lo toman, lo utilizan con el mismo sentido que lo había pensado José de Gálvez, y lo hacen pues para someter a los realistas, ¿no? Y a partir de ello, pues tratar de cambiar, porque no termina siendo así de inmediato, tratar de cambiar el rumbo de la ciudad. Hay algunos puntos aquí mismo en Palacio de Gobierno en los que, si se observan con este ojo de especialista, nos podemos dar una idea de que efectivamente tenía esta construcción estratégicamente pensada para fines militares. La escalera, nos decías, es uno de ellos. ¿Por qué? La escalera es uno de ellos y tiene una estructura helicoidal, como si fuera un sacacorchos, ¿no? Entonces es muy difícil subir. No es tan fácil el ascender, pero sí es muy fácil el descender y tener una visión del conjunto desde arriba. Entonces, una ventaja. Una ventaja completamente estratégica. Quien pudiera subir o intentara subir iba a encontrarse con las armas de quienes estuvieran defendiendo el edificio desde su segunda planta. Entonces, imagínate tú, todo este espacio estaba cerrado, pensado para protegerse. Y los insurgentes no solamente tendrían una ventaja militar, sino que se podrían parapetar perfectamente. Estos techos eran techos de madera, hay que recordarlos, con terrados, pero aún así le permitieron en su momento a los insurgentes poder someter la casa de Toribio de la Cortina y con eso pues darle fin a este primer lance militar, primer lance de guerra que hubo en San Luis Potosí con motivo de la asonada insurgente. ¿Qué otro espacio nos pudieras mencionar con este sello militar? Pues mira, aquí tenemos a nuestras espaldas la balaustrada. La balaustrada no solamente es un elemento decorativo, también es un elemento que tiene una serie de ventajas militares. Si ustedes se fijan, hay algunos elementos que permiten o permitían en su momento deambular a lo largo de estas balaustradas. Esto se retoma de las fortificaciones. Las fortificaciones tenían una serie de elementos de guarda y corredores intermedios para que pudieran desde ahí estar defendiendo. Entonces, si tú dimensionas la balaustrada, es del tamaño de una persona, ¿sí? Y ¿Se podía esconder desde ahí? Se podía, desde abajo, podía tranquilamente sacar un fusil y tener la ventaja militar sobre toda la plaza que estaba a sus pies. Entonces, todos estos elementos que de pronto nosotros vemos únicamente como ornamentales, juegan también una función, en este caso una función militar. Quizás otro elemento importante a considerar es que toda la fachada del edificio es una fachada cerrada. No es una fachada con arcada, ¿sí? Está pensado desde un inicio como si se tratara de un cuartel militar y eso le da una condición simbólica de cerramiento frente a los demás, pero también una ventaja estratégica porque puedes tú estarte defendiendo desde adentro sin que tengas áreas vulnerables en las cuales puedas ser sometido. Y la primera parte, de hecho, en la entrada principal, estamos nosotros viendo un zaguán muy largo. Y ese zaguán muy largo tiene que ver con que las dos primeras salas, a mano derecha e izquierda de la entrada principal, estaban destinadas para la guardia y para un cuartel pequeño que pudiera permitir una respuesta inmediata. Y también ese zaguán largo permite que quien entre no acceda inmediatamente a la escalera, que era donde estaban las áreas nobles, las áreas importantes y donde se encontraban, en este caso, pues el intendente, que es el que termina culminando la obra. Entonces piensa tú que cualquier intento de atacar este espacio pues tiene muchas desventajas para quien osara levantar la mano, ¿no?, contra el monarca representado por sus súbditos y sus oficiales reales. Ese es el sentido de este edificio y lo terminan sacando partido pues los insurgentes. La cúpula solamente es este espacio de iluminación para las escaleras. Son dos cúpulas, son cúpulas gemelas y aquí lo interesante, ya obviamente no queda nada de ello,
San Luis tiene 8 santos jurados. Y en estas cúpulas hay 4 nichos en cada una de ellas. Entonces, muy seguramente esos santos jurados, que además eran auspiciados generalmente por el cabildo y por la propia sociedad, ¿no? En conjunto con las autoridades reales, pues formarían parte de esa iconografía del edificio. Pero bueno, pues son temas que no se terminan por concretar porque el edificio no se acaba hasta el México independiente. Bueno, pues entonces nos quedamos en que los insurgentes se apoderan de este espacio, de lo que hoy es el Palacio de Gobierno, que fue construido con la idea de que fuera una de las casas reales, y entonces tuvieron la oportunidad de ya apoderarse de un espacio construido para un ataque militar. Así es. Y aprovecharon eso. Y aprovecharon eso, lo que te decía. La ironía es que terminan apostándose justamente aquí donde estamos nosotros para poder atacar lo que está a nuestras espaldas. ¿Y qué está a nuestras espaldas? Pues la casa de Toribio de la Cortina. Y Toribio pues se ha cantonado, se ha resguardado en su propia casa una vez que se ha enterado de que tanto Sevilla y Olmedo, Francisco Lanzagorta, que eran oficiales del Cuerpo de Dragones, se han sublevado y han tomado la decisión de hacerse al bando insurgente. Y con ello, pues muchos de sus compañeros se han sumado. Toribio ha perdido prácticamente todo el poder que tenía, debilitado desde un inicio, como te decía en los bloques anteriores, sobre la ciudad. Y al hacer esto, lo que hace es prácticamente entregarse. Se defiende muy valientemente, como lo relatan los documentos, pero era una batalla perdida. La ventaja estratégica la tenían los insurgentes. Estar apostados aquí, estar parapetados en una obra que tenía todas las ventajas de la altura, de poder tener un ángulo muchísimo más amplio de imagen y de visión sobre la casa de Toribio, pues hace que termine cayendo. Cuando caen Toribio y los pocos hombres que lo acompañaban y que estaban defendiendo, podríamos nosotros decir que ha culminado esa primera noche importante del 10 de noviembre de 1810, cuando llega realmente la insurgencia, o se manifiesta realmente la insurgencia en San Luis. Estamos viendo aquí a nuestras espaldas, ustedes alcanzan a percibir la fachada de lo que fuera el Cine Teatro Alarcón, Otón, el Cine Teatro Otón, y al lado, en la casa de al lado, para que la próxima vez que pase, voltee a ver, en la casa de al lado vivía este famoso personaje, Toribio de la Cortina. Que además es de los pocos balcones con este sentido barroco que caracterizaban San Luis Potosí. En la calle de Zaragoza todavía encontramos unos balcones de ese tipo, y aquí hay unos menos ornamentados, pero que tienen la misma planta. Es muy interesante porque son vestigios que van quedando de nuestra historia y del pasado bajo la gobernanza o el gobierno virreinal, y que pues forman parte de nuestra herencia. Y que si se van ahorita a asomar, ahorita vamos a compartirles algunas tomas de lo que se ve desde esta posición en la que estamos colocados, en este pequeño pues escaloncito que ya nos decías, ¿no? Era estratégico para que caminaran aquí tranquilamente, se asomen con la ventaja que da esta altura, y bueno, pues literalmente fue atacada este último rincón, ¿no? de resistencia, digamos. La resistencia en esos días, el último era la Casa de Cortinas. Yes. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el historiador Armando Hernández Uberville. Seguimos platicando, bueno, pues cómo llegó la independencia a San Luis Potosí en aquel año de 1810. Bueno, pues ahora estamos en otro espacio del Palacio de Gobierno, de lo que hoy es el Palacio de Gobierno, pero que estamos recordando que aquí fue un espacio histórico en aquel memorable 1810. Cuéntanos, Armando, estamos a unos pasos de la Sala Ponciano Arriaga. Correcto, y mira, aquí el tema a considerar es que después de ese 10 de noviembre
Al día siguiente, pues la ciudad estaba prácticamente a merced de aquellos primeros insurgentes, ¿no? Nicolás Zapata, Francisco Lanzagorta, Joaquín Sevilla y Olmedo, Villerías, Herrera, etcétera, todos estos personajes que se habían levantado, que habían encontrado este eco del llamado de Hidalgo, y que, bueno, pues una vez que toman la ciudad, desafortunadamente empiezan a ser más palpables las divisiones, es decir, empiezan a someter a todos los españoles que había en la ciudad, se lanzan a una suerte de bandolerismo, terminan robando muchos espacios, las casas precisamente de estos españoles que habían pasado ya a apresar. Y siempre hay gente advenediza en los movimientos, en todos los movimientos, históricamente los vamos a encontrar. Y uno de esos personajes es el famosísimo Rafael Lirarte Leitón, o mejor conocido como Cabo Leitón, ¿no? que llega desde Aguascalientes, que trae la consigna de Hidalgo, había estado con él, y dice, bueno, pues yo voy a llegar y en nombre de Hidalgo voy a tomar la ciudad. Entonces, en una primera parte se le recibe a Cabo Leitón con sus huestes y le hacen una fiesta en este espacio. ¿Aquí en el Palacio? Aquí en Palacio le hacen una suerte de recepción para decirle, bueno, eres bienvenido, has sido enviado por el excelentísimo don Miguel Hidalgo, y por tanto, pues vamos nosotros a darte los honores que mereces como militar. Leitón se deja, digamos, agasajar por el ágape que le preparan, por el festín que le preparan, y termina posteriormente apresando a los propios insurgentes, ¿no? Los apresa, los somete, porque bueno, él viene realmente con un contingente amplio, importante, de gente que había estado peleando en las batallas, en las múltiples batallas que se habían estado dando en el territorio, y lo que terminará haciendo Cabo Leitón es también volver a robar lo robado y robar lo que faltaba ser robado, ¿no? Lo irónico, y es es un continuo de ironías todo el tiempo, es que una vez que roba y sacia su sed, digamos, de asalto, termina por liberar nuevamente a los insurgentes y decirles, bueno, ¿saben qué? Mejor sí los voy a dejar encargados de la ciudad, y deja a Nicolás Zapata, les confiere grados militares, porque bueno, pues esa es la ventaja que tienen estos hombres que se hacen a una lucha armada y que se les da un grado militar. Bueno, pues tienen también la potestad de estar asignando nuevos grados militares. Le asigna grados a Lanzagorta, a Zapata, a Sevilla y Olmedo, los deja encargados, obviamente, de la ciudad, y se va. Tras él van otros personajes de ese movimiento, y pues son los pasajes negros, pero que forman parte de la historia. Se van ajusticiando a los españoles en el camino, y esto va a generar una suerte de animadversión. Entre la gente, entre el pueblo, así es, entre la población de la ciudad, se generará esta animadversión hacia algunos personajes insurgentes. Recordemos que Félix María Calleja, bueno, pues ha estado aquí, es un hombre importante, tiene un éxito entre la sociedad de ese momento. Se casó con doña exactamente, Francisca de la Gándara, que terminará siendo virreina en 1813, cuando a don Félix María Calleja lo nombran virrey de la Nueva España. Y hay que tomar en cuenta que en estos movimientos hay mucha porosidad entre la forma en la que los personajes van entrando en uno y otro bando y van tomando banderas según, bueno, pues se vaya ofreciendo. Nos habías mencionado, perdón que me regrese un poquito, pero todos estos personajes que mencionabas, Zapata, Villerías, Herrera, Lanzagorta, Sevilla y Olmedo, ¿formaban parte del bando realista? Formaron parte del bando realista en su momento, algunos eran oficiales del cuerpo de dragones
que era este cuerpo que te platiqué, acantonado en lo que era el cuartel de dragones de la ciudad. Y bueno, pues se voltean, cambian de bando. Y luego al revés, también tenemos otros personajes, por ejemplo, el propio Ponciano Arriaga. Bueno, yo creo que el más famoso es don Agustín de Iturbide, ¿no? Que terminará, bueno, convirtiéndose en emperador, ¿no? ¿Pero los personajes eran potosinos? ¿Estos que no, mencionaste? Iturbide no, necesariamente. pero Mariano Jiménez sí, y está del bando realista, se voltea y se hace del bando independiente. Pero hay otros personajes que pelean y que forman parte del regimiento de fieles de San Luis, que forma Calleja. Por mencionar algunos, Ponciano Arriaga, el famosísimo liberal, después liberal, Ponciano Arriaga, Miguel Barragán, Manuel Gómez Pedraza, que forman parte de ese ejército o de esos fieles del bando realista, y que, bueno, en el caso de Barragán y de Gómez Pedraza, terminarán siendo presidentes de la República. Entonces, ya en el México independiente, estamos hablando de cómo se van... Es muy porosa, es muy permeable esa membrana, digamos, cuando hay estos problemas y estas sazonadas y estos movimientos armados. Vemos cómo cambian los personajes entre sí de bando. Y claro, tiene una lógica asociada al interés personal y también al cambio que me parece que es muy válido de ideología en el momento, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en otro espacio del Palacio de Gobierno, en la parte baja. Y bueno, pues cuéntanos, de algún modo nos has ido llevando a una perspectiva poco conocida de cómo se vivió la independencia desde San Luis Potosí. Una mirada distinta, porque los espacios, los edificios que hoy vemos, pues guardan historia. Correcto. Digamos que todos estos procesos se dan en contextos, se dan en espacios, y sí, la idea de este programa, que nuevamente te agradezco la invitación, pues ha sido recorrer, ¿no? O sea, llevar una ruta que nos permita ver esos primeros días, esas primeras horas de la independencia vivida desde la ciudad de San Luis Potosí, pero mirada a través de los espacios donde eso sucedió, porque podemos estar hablando de los personajes y de lo que los motivó, que me parece es muy importante y que ha sido ya largamente relatado, pero esta intención es otra, es decirte, mira, los espacios que tú habitas, los espacios que conoces y que tú vives diario a diario, tienen una carga histórica muy importante y hay que conocerla, porque es en esos escenarios, en el caso particular que nos toca y que nos convoca el día de hoy, se da ese proceso que durará todavía muchos años más, ¿no? Y que terminará dándole vida al México independiente, a nuestro México. Entonces, hablar de la independencia es hablar de sus personajes, hablar de sus fechas, pero también es hablar de los lugares que permitieron que las cosas sucedieran. Este edificio terminó permitiéndole a esos insurgentes someter inicialmente a Toribio Cortina. El que no se hubiera utilizado el cuartel en su momento también permite esos pequeños detalles que son los que van confeccionando y dándole forma a las cosas, suceden en espacios y suceden por algo. Entonces, el que nosotros podamos verlo y tratar de meternos un poco más allá de lo que un espacio, un edificio nos dice, creo que termina dándonos más elementos de valor a nuestra historia y a nuestra ciudad en este caso. Finalmente, ¿cuál dirías que fue la importancia de esos 2 días del 10 y 11 de noviembre de 1810 en San Luis Potosí para el rumbo que después tomaría este movimiento insurgente? La importancia de San Luis Potosí en el movimiento insurgente al inicio no es tan relevante como la que se da en otros espacios. Sin embargo, el hecho de que San Luis Potosí estuviera considerado dentro de esta triada de ciudades, junto con Guanajuato, junto con Dolores y otras ciudades más, no nada más una triada, pero todas concentradas en el Bajío y concentradas en esta región,
Pues nos habla de que hay un papel importante de San Luis Potosí en ese momento. Sigue siendo un polo y un centro económico muy importante de la época, y se tenía que buscar o se tenía que sembrar al menos esa semilla de la insurgencia. ¿Se logra? Sí se logra. Va a estar cambiando de manos San Luis Potosí a lo largo de los años siguientes, ya fueran los realistas o ya fueran los insurgentes, pero esto pasa también en otros lados. Aquí lo importante es que no se deja de estar participando. Ahí está la gran virtud, que se prende la mecha y que va a estar latente en una ciudad que terminará, bueno, pues haciéndose parte de todo este proceso de emancipación. Pues doctor, muchas gracias por habernos acompañado, por darnos este tiempo, porque nos has dado un recorrido muy completo y creo que sobre todo nos has hecho voltear la mirada a los espacios que caminamos día a día y que a veces nos pasan de largo y no sabemos toda la historia que están envolviendo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y gracias al Gobierno del Estado por todas las facilidades que nos han brindado para poder grabar y llevarles hasta ustedes la edición y de este programa que hemos realizado el día de hoy con motivo de, bueno, pues este llamado Mes Patrio, este mes de septiembre. Gracias, soy Lidia Huache, pásenla bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Todo listo para iniciar la Cátedra Joaquín Meade 2025, con participación del Dr. Esteban Crotz de la Universidad Autónoma de Yucatán, el mes de septiembre en modalidad híbrida. Consulta el programa completo en nuestra página web y redes sociales. Te esperamos en la segunda edición del seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, con su siguiente sesión el 17 de septiembre a las 18 horas por Zoom y Facebook Live del Colsan. No te pierdas del ciclo de conferencias La guerra en la historia de América Latina, del antiguo régimen al siglo XX, de agosto a diciembre 2025 en modalidad híbrida. Consulta el calendario de sesiones en nuestras redes sociales. También te esperamos en el seminario de Jefaturas y Jefes Políticos en México, de agosto a diciembre 2025 en las instalaciones del Colsan y por Zoom. Consulta las siguientes sesiones en nuestra página web y redes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.